Morí, y al instante siguiente me encontré fuera de mi cuerpo. Todo estaba oscuro, pero de repente apareció una luz intensa. Fue Jesús. Su mirada era firme, pero llena de amor. Luego dijo algo que me estremeció por dentro. Para muchos se acabó el tiempo, pero todavía hay esperanza para quienes presten atención a esta advertencia. De repente, me encontré ante un trono gigantesco. Miles de personas estaban allí, temblando de miedo. Algunos lloraron, rogaron por una segunda oportunidad, pero ya era demasiado tarde. Los libros fueron abiertos. Se registró cada pensamiento, cada acto, cada palabra dicha, y entonces vi algo terrible. Personas que pensaban que estaban salvas fueron rechazadas. Jesús los miró y dijo: «Nunca te conocí». La desesperación en sus ojos fue la cosa más aterradora que jamás haya visto. Gritaron, pero ya no había vuelta atrás. Luego me miró y dijo: «Vuelve y diles que todavía hay tiempo, pero no por mucho». Y al segundo siguiente me desperté jadeando. Sé lo que vi. Y si estás escuchando esto ahora bien, es que este mensaje no te llegó por casualidad. Si has escuchado hasta aquí, entonces este mensaje es para ti. Pero ¿qué pasa con aquellos que aún no lo saben? Comparte ahora, antes de que sea demasiado tarde. Escribe en los comentarios: «Quiero estar listo», y suscríbete para revelaciones más urgentes. Jesús ya advirtió. La pregunta es: ¿estás escuchando? En el momento en que mi corazón se detuvo, todo se volvió oscuro. No hubo sonido, no hubo dolor, no hubo miedo, solo silencio absoluto. Un vacío que parecía durar una eternidad. Pero de repente algo sucedió. Fue como si me hubieran cortado un hilo invisible y me hubieran arrancado de mi propio cuerpo. La sensación era indescriptible, como si me hubiera liberado de un peso que ni siquiera sabía que llevaba. Podía ver todo a mi alrededor, pero desde un ángulo imposible. Allí estaba mi cuerpo inerte, tendido en la camilla. Los médicos trabajaron frenéticamente, tratando de hacerme regresar. Las máquinas pitaron, las voces gritaron órdenes, pero nada de eso ya me afectaba. Simplemente estaba allí, viendo pasar todo sin poder interactuar. Fue entonces cuando me di cuenta de que no estaba solo. Algo o alguien me estaba llamando. No era una voz ordinaria, era algo que le hablaba directamente a mi alma. Me di vuelta y en ese momento vi una luz. No era un brillo cualquiera, sino una luz viva, que parecía palpitar con una energía que nunca había experimentado. Cuanto más miraba, más crecía esta luz, hasta llenar todo a mi alrededor. Me invadió un sentimiento indescriptible de paz, pero también de reverencia. Algo dentro de mí sabía exactamente lo que estaba pasando, incluso sin una explicación lógica. Y entonces apareció. Jesús estaba allí justo frente a mí. Su mirada era profunda y parecía penetrar cada parte de mi ser. No era una mirada crítica, pero tampoco era una mirada ordinaria. Era como si él pudiera ver todo lo que yo era, todo lo que hice, cada pensamiento que cruzó por mi mente. Y sin embargo, había amor en esa mirada, un amor tan intenso que me hacía temblar las piernas, como si fuera a desmoronarme ante él. No necesitaba preguntar nada. Sabía que él tenía todas las respuestas. Sabía que él me conocía mejor que yo mismo. Fue entonces cuando noté algo extraño. A mi alrededor, la oscuridad había desaparecido por completo, pero a lo lejos, en un lugar casi imperceptible, todavía había oscuridad. Algo dentro de mí sabía que este lugar oscuro era real y que muchos estaban atrapados allí, sin esperanza de salir. Sentí un escalofrío recorrer todo mi ser. No había muros, no había rejas, pero era como si ese lugar fuera una prisión eterna. Antes de que pudiera preguntar algo, Jesús levantó la mano. Y sin necesidad de palabras, supe que Él estaba a punto de mostrarme algo que cambiaría todo. Si alguna vez has sentido que hay algo más allá de esta vida, algo que nuestra mente humana no puede comprender por completo, entonces debes quedarte conmigo hasta el final. Lo que vi en ese momento podría cambiar la forma en que ves todo. Y antes de continuar, escribe aquí en los comentarios: «Quiero ver la verdad». Esto es muy importante, porque este mensaje no te llegó por casualidad. Jesús me miró con una expresión que mezclaba amor y seriedad. Su presencia era abrumadora, dominaba todo a mi alrededor y sentía que no podía ocultarle nada. Cada parte de mi ser quedó expuesta ante esa mirada.
No era como estar bajo el juicio humano, donde podemos discutir, justificar u ocultar nuestros defectos. Ante él, la verdad era absoluta, incuestionable, y antes de que pudiera decir algo, él dijo: «El tiempo se acaba». Estas palabras resonaron dentro de mí de una manera que nunca antes había experimentado. No fue solo una advertencia, no fue una metáfora, fue real, era urgente. Mi corazón se hundió y un sentimiento que no podía entender se apoderó de mí. Era como si cada fibra de mi existencia supiera que esto era una llamada de atención definitiva, algo que no podía ignorarse. Antes de que pudiera reaccionar, extendió su mano hacia mí. En el instante en que sus dedos tocaron mi hombro, todo a mi alrededor desapareció. No hubo transición, no hubo advertencia. En un abrir y cerrar de ojos estaba en otro lugar. Pero no fue solo un lugar, fue un momento, una revelación, algo más allá de la comprensión humana. Ante mí había una inmensidad que parecía no tener fin, pero no fue un vacío. Al contrario, era un espacio vivo y palpitante, como si todo allí fuera consciente. Y en el centro estaba sucediendo algo indescriptible. Se reunió una gran multitud, pero no de forma desorganizada. Allí había un orden, una estructura, un propósito claro para cada persona. Sin embargo, el ambiente era tenso. El aire vibró con una energía que me hizo estremecer. Sabía exactamente dónde estaba, incluso sin que nadie me lo dijera. Yo estaba frente al trono del juicio. Lo que vi me hizo darme cuenta de que todo lo que creemos sobre la vida es solo una sombra de una verdad mayor. Cada persona ante el trono estaba allí para dar cuenta. No había escapatoria, no había secretos, no había forma de escapar del momento que se avecinaba. Una presencia majestuosa ocupaba el centro de todo y era imposible apartar la mirada. Era la fuente de toda autoridad, de toda justicia. Allí se revelaba cada acción, cada pensamiento, cada elección realizada en la vida de cada persona. No solo los actos visibles, sino también los sentimientos ocultos, las intenciones ocultas, los deseos más profundos del corazón. La multitud permaneció inmóvil, pero la tensión era asfixiante. Entonces se abrió uno de los libros y lo que pasó después fue algo que se me quedó grabado para siempre. Vi personas que, toda su vida, creyeron que estaban a salvo, que estaban preparadas, pero cuando pronunciaron sus nombres, un silencio terrible se apoderó del lugar. El peso de la realidad los golpeó como una ola abrumadora. Jesús todavía estaba a mi lado y sabía que quería que yo viera eso, porque esa visión no era solo para mí, fue para todos nosotros. La escena que tenía ante mí era grandiosa y aterradora al mismo tiempo. El trono era colosal, irradiaba una luz que no podía describirse simplemente como brillo, sino más bien como una manifestación de la verdad misma. Ante él se reunió la multitud, pero no de forma desordenada. Había un propósito en cada detalle, como si toda esa inmensidad siguiera un orden que sobrepasaba cualquier lógica humana. Y entonces se abrieron los libros. No eran meros registros, no eran páginas escritas con tinta y papel, eran ventanas al alma de cada persona allí presente, y con cada página que pasaba, una vida entera quedaba al descubierto. Lo primero que noté fue que no había nada escondido, no solo las acciones, sino también los pensamientos, las intenciones que nunca habían sido dichas en voz alta, los deseos reprimidos, las palabras no dichas, todo estaba ahí, revelado sin filtros. Algunos intentaron cubrirse el rostro, como si pudieran escapar del peso de ese momento, pero no había a dónde correr. Las personas que habían sido admiradas en vida ahora eran completamente vulnerables. Vi a líderes religiosos que habían predicado sobre la justicia, la fe y la obediencia, ahora temblando ante la verdad. Vi empresarios que habían construido imperios en la tierra, pero que ahora estaban completamente indefensos. Vi gente corriente, aquellos que habían pasado desapercibidos durante toda su vida, ahora siendo vistos como nunca antes. No había estatus, no había posición, no había influencia que pudiera cambiar lo que estaba registrado en los libros. Entonces sucedió algo aún más impactante. Al abrirse las páginas, algunas personas intentaron discutir, intentaron justificar lo que habían hecho. Sus rostros se contrajeron con desesperación al revivir cada error, cada momento en que ignoraron las advertencias,
cada decisión que parecía pequeña en la tierra, pero que ahora se convirtió en sentencias innegables. Los gritos resonaron en el inmenso espacio. Era el sonido de la verdad hablando, y no había forma de silenciarlo. Vi a una mujer caer de rodillas, con las manos temblando, al ver su propio pasado expuesto frente a todos. Sus labios se movían silenciosamente, como si intentara negar lo que había allí, pero no había nadie que la defendiera. En medio de todo este escenario, vi algo que me dejó aún más impactado. Algunas personas que parecían condenadas simplemente levantaron la cabeza. Sus rostros no estaban llenos de terror, sino de algo diferente. Fue entonces cuando me di cuenta de que en algunos de estos libros, junto a los fracasos y pecados registrados, había algo que brillaba con fuerza, una marca que parecía quemar las páginas, y entonces una voz resonó, una voz que llevaba tanto poder como misericordia. Era una voz que todos conocían, incluso aquellos que intentaban negarla. Y cuando esa voz habló, se hizo clara la distinción entre quienes pertenecían a la verdad y quienes habían elegido rechazarla. El juicio era inevitable, pero lo que sucedería después, eso sería lo que definiría todo. El silencio que siguió a esas palabras fue como un peso aplastante sobre todo lo que me rodeaba. El eco de la voz de Jesús resonó en aquel inmenso espacio y las personas que escucharon su sentencia temblaron, como si les hubieran arrancado el alma desde dentro. Nunca te conocí. 3 palabras que cargaron con el peso de una eternidad. Vi los rostros de estas personas contorsionándose de desesperación, las lágrimas fluyendo incontrolablemente, los gritos de súplica que ahora ya no hacían ninguna diferencia. Intentaron aferrarse a algo, pero allí no había nada más que la verdad absoluta que ahora caía sobre ellos como un martillo implacable. Algunos cayeron de rodillas, otros se cubrieron la cara con las manos, como si pudieran escapar de la realidad que se desarrollaba ante ellos. La multitud observaba en silencio, pero no había indiferencia. El ambiente estaba cargado de un peso espiritual imposible de describir. Algunos miraban con horror a los condenados, otros parecían comprender que podían estar en su lugar. El pánico se apoderó de quienes escucharon la sentencia final. Hombres y mujeres que en vida portaron títulos, que fueron respetados, seguidos, admirados, ahora se enfrentaban a la verdad absoluta y ya no había poder, dinero o influencia que pudiera salvarlos. Intentaron discutir, intentaron explicar, intentaron demostrar que no eran tan malos, pero todo ya estaba registrado en los libros. No se pudo cambiar nada. El momento más terrible ocurrió cuando empezaron a ser retirados. No fue un movimiento repentino, no fue una fuerza que los arrancó a la fuerza, sino algo mucho peor. Era como si la presencia misma de Dios ya no pudiera sostenerlos allí. Estaban siendo rechazados, alejados de algo que en el fondo sabían que deberían haber perseguido mientras aún tenían tiempo. Los ojos de Jesús no estaban llenos de odio ni de furia. Había en ellos tristeza, pero también justicia. No fue una condena irreflexiva, ni un castigo injusto. Fue simplemente el resultado inevitable de las decisiones que cada uno había tomado. Al mirar a los que estaban siendo rechazados, me di cuenta de que algunos todavía no entendían lo que estaba pasando. Algunos intentaron volver corriendo, pero no pudieron. Algo invisible los estaba alejando, y cada paso que daban parecía aumentar la desesperación en sus ojos. Y entonces, como si me hubieran arrancado un velo, vi hacia dónde se dirigían, y en ese momento entendí la verdadera naturaleza de lo que significa estar separado de Dios. El vacío que les esperaba era más que oscuridad, más que sufrimiento. Era una ausencia absoluta de todo lo bueno, de todo lo que da sentido a la existencia. Iban a un lugar donde nunca más escucharían la voz de Dios, nunca más sentirían esperanza, nunca más tendrían un segundo de paz. Y sin embargo sabían que era demasiado tarde. No había vuelta atrás. La eternidad ya estaba sellada. La voz de Jesús cortó el aire como una espada afilada, cargada de una autoridad que hizo temblar cada parte de mi ser, tiempos y advertencias. Esas palabras tenían un peso que nunca podría ignorar, pero fue lo que dijo a continuación lo que hizo que mi corazón diera un vuelco. Muchos piensan que tienen tiempo, pero no es así. Dígales que elijan ahora. Cada sílaba resonó dentro de mí como un trueno, y supe en ese instante que esto no era una visión cualquiera, no era un simple sueño o una experiencia para olvidar con el tiempo. Esa fue una advertencia.
una advertencia definitiva. Intenté procesar lo que él me estaba diciendo. Todavía podía ver a las personas que habían sido rechazadas, el dolor en sus ojos, la certeza de que no había vuelta atrás, y al mismo tiempo vi a los que estaban delante de él, aquellos cuyos nombres estaban escritos en el libro de la vida. El contraste entre estas dos realidades era abrumador. Por un lado, destrucción irreversible, por el otro, la eterna redención. Y entonces me di cuenta de una terrible verdad. La mayoría de la gente vive como si este día nunca llegara, como si siempre hubiera una oportunidad más, un mañana más, un tiempo más para estar bien con Dios. Pero la realidad era que nadie sabía cuándo terminaría realmente el tiempo. Jesús continuó mirándome y supe que esperaba que yo entendiera la gravedad de lo que se me había confiado. No era una opción, no fue un consejo, fue una misión, algo que no podía guardarme para mí. Dígales que elijan ahora. Esas palabras ardieron dentro de mí. El momento era ahora, mañana no, no en el futuro, ahora. Fue entonces cuando sucedió algo aún más impresionante. Jesús extendió su mano una vez más y en un instante todo a mi alrededor cambió. De repente estaba viendo escenas de la tierra. Vi gente viviendo sus vidas como si nada estuviera pasando. Vi familias en sus casas, jóvenes distraídos con sus celulares, multitudes atrapadas en sus rutinas, sin darse cuenta de que, en cualquier momento, todo podía cambiar. Vi iglesias llenas de personas que decían conocer a Dios, pero que en el fondo nunca lo buscaron. Vi líderes predicando mensajes vacíos, preocupados únicamente por el éxito y la influencia. Y luego vi personas que estaban al borde de la muerte, algunos que sabían que su tiempo llegaba a su fin, otros que se sorprenderían, pero todos tenían algo en común, creían que todavía había tiempo. Sentí un peso aplastante en mi pecho. Cada escena que Jesús me mostró fue un grito silencioso de urgencia. La gente seguía con sus vidas haciendo planes, preocupándose por problemas temporales, ignorando lo que realmente importaba. Fue entonces cuando entendí plenamente lo que Él me estaba diciendo. No fue solo una advertencia sobre el futuro, fue una advertencia sobre el presente. La elección se estaba tomando ahora, e ignorarla era en sí misma una decisión fatal. En el siguiente instante, sentí una fuerza que me empujaba hacia atrás, como si mi cuerpo me estuviera succionando. Fue un impacto brutal, de un sentimiento, de absoluta ligereza y claridad. Fui arrojado nuevamente al dolor, a la pesadez de la carne, a la confusión de los sentidos. Mi pecho ardía, mis pulmones luchaban por respirar y una ola de desorientación me invadió. Los sonidos apagados comenzaron a hacerse más claros, gritos, órdenes apresuradas, el incesante pitido de las máquinas a mi alrededor, una luz brillante sobre mis ojos, sombras moviéndose con desesperación. Mi corazón latía de manera desigual, como tratando de compensar los momentos en los que se había detenido. Mis extremidades estaban rígidas, mi piel estaba fría y sudorosa. Intenté moverme, pero sentí como si mi alma aún no hubiera encajado completamente en mi cuerpo. La voz de uno de los médicos sonó más clara, llena de asombro. «Ha vuelto». Un frenesí se apoderó de la habitación. Golpes rápidos, controles, dispositivos que suenan, retiradas de mascarillas. Los ojos muy abiertos me miraron, pero ninguno de ellos sabía lo que realmente había sucedido. Para ellos, yo era simplemente un paciente más que había sido rescatado del borde de la muerte. Pero sabía que era mucho más que eso. El recuerdo de lo que acababa de presenciar todavía estaba vivo en mi mente, más real que cualquier cosa que hubiera experimentado en la vida. El rostro de Jesús, sus palabras, la multitud ante el trono, los libros siendo abiertos, los gritos de los que fueron removidos para siempre. Todo quedó grabado en mí, como si lo hubieran grabado en mi alma. Y entonces, el peso de lo que había recibido cayó sobre mí con toda su fuerza. No podía ignorar eso. No podía fingir que era solo un delirio, un sueño o una ilusión provocada por la falta de oxígeno en el cerebro. Había visto lo que nadie quiere ver demasiado pronto. Había escuchado palabras que no podían deshacerse. Intenté hablar, pero mi voz era débil, ronca. Una de las enfermeras me abrazó tratando de calmarme, diciendo que necesitaba descansar, que había pasado por un trauma. Pero ¿cómo podría descansar después de lo que acababa de pasar? Cerré los ojos por un momento, tratando de procesar todo
La imagen de personas separadas en el juicio me golpeó como un puñetazo en el estómago. La desesperación de aquellas almas que escucharon "Nunca te conocí" todavía resonaba en mis oídos. Yo estaba de regreso, pero ellos no. Se les acabó el tiempo y nada podría cambiar eso. Mi mente estaba dando vueltas. Tenía que hablar, tenía que avisar, pero ¿quién me creería? ¿Cómo puedes expresar con palabras algo tan grandioso, tan aterrador y tan real? No importó. Sabía que esta experiencia no debía guardarse en secreto. Necesitaba compartir, necesitaba decir la verdad. Jesús me había enviado de regreso con un propósito hoy. Sin importar lo que sucediera, no podía fallar en esa misión. Si estás escuchando esto ahora, es porque este mensaje no te llegó por casualidad. Nada sucede por coincidencia cuando se trata de la eternidad. Lo que vi cambió todo lo que creía saber sobre la vida, el tiempo y las decisiones que tomamos todos los días sin darnos cuenta de su impacto real. Cuando regresé, sentí una urgencia ardiendo dentro de mí, una necesidad incontrolable de avisar a los que aún están a tiempo, porque esta es la gran verdad que muchos ignoran. El tiempo no espera a nadie. El mañana no está garantizado. Es posible que el próximo minuto nunca llegue. Y lo que elijas ahora define mucho más que los próximos años de tu vida. Define la eternidad. Vi gente que creía que estaba a salvo. Personas que iban a la iglesia, que hablaban de Dios, que decían que eran espirituales. Pero cuando sus nombres fueron llamados ante el trono, la verdad quedó expuesta. Algunos de ellos se dieron cuenta demasiado tarde de que nunca conocieron realmente a Jesús, nunca tuvieron una relación real con Él. Pensaron que bastaba con tener una religión, seguir tradiciones, repetir palabras sin entender el significado. Pero en ese momento, ninguna excusa fue suficiente. Ninguna justificación hizo ninguna diferencia. Estaban separados, y la desesperación en sus ojos era la cosa más terrible que jamás haya visto. ¿Por qué ellos lo sabían? Sabían que tenían posibilidades, que fueron advertidos. Quien en algún momento sintió que Dios lo llamaba, pero decidió posponerlo. Y esto es lo que necesito decirte ahora. No lo pospongas. No ignores este mensaje como si fuera una historia más. Escuchaste esto porque todavía hay tiempo para ti. Aún puedes elegir. ¿Pero por cuánto tiempo? Esa es la pregunta que nadie puede responder. El tiempo se acaba. Las profecías se están cumpliendo. Las señales están ante nuestros ojos. Y sin embargo, muchos siguen viviendo como si esto no fuera real, como si todo fuera solo una historia lejana. Pero digo con toda la certeza de mi ser, esto es real. Lo que vi, lo que oí, lo que experimenté, todo fue real. Y la elección que hagas hoy podría ser la última oportunidad que tengas. Jesús ya avisó, nos dio señales, nos dio advertencias, nos mostró el camino. Pero la pregunta es, ¿estás escuchando o esperarás hasta que sea demasiado tarde? No puedo obligarte a creer, pero puedo decirte que la verdad no cambia solo porque alguien decide ignorarla. La eternidad es real y todos nos dirigimos hacia ella, lo queramos o no. Y ahora, la decisión está ante ti. Si este mensaje ha tocado tu corazón, si sientes que necesitas actuar, entonces no esperes. Escribe en los comentarios, yo elijo ahora, declararlo, porque cada elección cuenta, y esto podría ser lo más importante de tu vida. Si has llegado hasta aquí, sé que este video tocó tu corazón de una manera que quizás las palabras no puedan expresar. Este mensaje no era solo una historia o un informe cualquiera, fue un llamado, una advertencia para quienes todavía tienen tiempo, para quienes necesitan escuchar la verdad antes de que sea demasiado tarde. Si algo dentro de ti se movió mientras mirabas, si sentiste que esa palabra iba directamente a ti, entonces no ignores este sentimiento. Comenta a continuación y comparte cómo te llegó este mensaje. Quiero saber qué es lo que Dios ha puesto en tu corazón. Quiero que esta comunidad crezca en testimonios y que esta verdad llegue a más vidas. Y recuerda, esta misión no puede parar. Cada compartido, cada me gusta, cada nuevo suscriptor hace que este mensaje llegue a más personas que necesitan escucharlo hoy. Es por eso, suscríbete al canal ahora mismo y activa todas las notificaciones para seguir recibiendo contenidos que fortalezcan tu fe y revelen verdades que no pueden ser ignoradas. Deja tu me gusta,
ya que esto nos ayuda a llevar esta misión aún más lejos y, por supuesto, no te vayas sin ver el siguiente vídeo que ya aparece en la pantalla final. Puede brindarle exactamente la respuesta que está buscando. Que Dios bendiga poderosamente tu vida y prepare tu corazón para todo lo que está por venir.